Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bakhtas y Yağmur Yüksel enfrentan un momento que podría marcar un antes y un después en su historia. Paciencia, silencios y una decisión inesperada sacuden su relación. Todo comenzó la noche del jueves pasado, cuando ambos asistieron a un evento cultural en Estambul. En un principio, todo parecía normal. Las cámaras los captaron llegando juntos, con sonrisas cálidas y tomados de la mano. Pero una vez dentro del recinto, algo cambió. La expresión de Yağmur se volvió tensa, mientras Bar se mostraba distraído y constantemente revisando su teléfono. La prensa presente no tardó en captar el frío ambiente entre ellos. Una fuente cercana al equipo del evento declaró: ella se levantó en medio del discurso principal y salió al jardín. Se veía claramente molesta. Bar tardó más de 20 minutos en ir tras ella. Según testigos, cuando finalmente Bar se acercó, Yağmur lo recibió con una frase contundente: no se trata solo de estar presente, se trata de estar de verdad. La frase, aunque dicha en voz baja, fue escuchada por algunos asistentes cercanos. Desde ese momento, las especulaciones no han cesado. Durante el fin de semana, la pareja no publicó absolutamente nada en redes sociales, algo poco habitual para ellos. Incluso dejaron de seguirse mutuamente por unas horas, lo que desató una ola de comentarios en Twitter. Uno de los mensajes más compartidos decía: cuando una mujer como Yağmur deja de hablar, es porque ya ha dicho demasiado con su silencio. El lunes por la mañana, Bar fue abordado por periodistas a la salida de un gimnasio. A pesar de su actitud reservada, respondió brevemente a una de las preguntas: la paciencia no es esperar en silencio, es aprender a entender incluso cuando no hay palabras. Con Yağmur, eso lo he aprendido todo. Sus palabras dejaron más preguntas que respuestas. Por su parte, Yağmur fue vista sola en un café en Cihangir, donde permaneció por más de 2 horas conversando con una amiga. Cuando una fan le preguntó si todo iba bien con Bar, la actriz sonrió y dijo: a veces, el silencio también habla. Solo que no todos están listos para escucharlo. Esa misma noche, una historia en el Instagram de Bar encendió las alarmas. En la imagen, se veía una hoja de papel escrita a mano, con una sola frase: lo que más me enseñaste fue a respirar hondo antes de rendirme. Muchos interpretaron esto como una declaración indirecta hacia Yağmur. El martes por la tarde, finalmente se les vio juntos nuevamente. Esta vez en un parque, sentados en una banca, sin cámaras alrededor. Una fan que los encontró de casualidad comentó: no hablaban mucho, pero se miraban con intensidad. A veces, solo se tomaban de la mano en silencio. Fue muy conmovedor. Una fuente cercana al entorno de la pareja afirmó que han decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren. No hay una ruptura oficial, pero tampoco está todo resuelto. Están intentando escucharse desde el corazón, no desde el orgullo, afirmó. Y mientras las redes seguían divididas entre quienes apostaban por una reconciliación y quienes veían el final definitivo, el miércoles trajo un nuevo capítulo inesperado. Durante una gala benéfica organizada por una fundación ambientalista, Yağmur asistió sola, luciendo un vestido sobrio en color verde esmeralda. Aunque no estaba en la lista inicial de invitados, su presencia fue confirmada en el último momento. Los fotógrafos captaron su llegada serena, aunque distante. En el evento, evitó dar declaraciones, pero se la vio compartiendo momentos con otros actores del medio, especialmente con una colega conocida por ser su confidente. Lo que realmente sorprendió fue lo que ocurrió hacia el final de la noche. Bar apareció en el mismo evento, sin previo aviso, vestido de forma elegante pero discreta. Cuando sus caminos se cruzaron en el salón principal, los presentes contuvieron el aliento. No hubo beso, ni abrazo. Solo una mirada larga, tensa, y un saludo con la cabeza. Algunos aseguran que Yağmur bajó ligeramente la mirada mientras él mantenía la compostura.
Un periodista logró captar el momento exacto y la imagen ya circula en todas las plataformas. Una periodista del evento compartió, el ambiente se volvió denso cuando se vieron. No hacía falta decir nada. Se notaba que había heridas abiertas y sentimientos encontrados. Pero también se percibía respeto. Al día siguiente, una entrevista pregrabada de Yamur fue publicada en un canal digital. Aunque la grabación fue anterior al conflicto, una de sus respuestas cobró nuevo sentido. Cuando el entrevistador le preguntó qué valoraba más en una relación, ella respondió, que la otra persona no solo escuche, sino que quiera entender. A veces, no es suficiente con estar. Hay que sentir con el otro. Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios se identificaron con la situación. Yamur está pasando por lo que pasamos muchas. Cuando amas, pero te duele quedarte sola emocionalmente. Otro escribió, Bar parece perdido, pero quizás es ahora cuando empieza a valorar lo que tenía. El viernes por la mañana, los seguidores notaron un detalle más, ambos habían cambiado sus fotos de perfil en redes sociales. Yamur optó por una imagen de un paisaje al atardecer, mientras Bar publicó una imagen en blanco y negro de una mano sosteniendo una flor marchita. Los fans interpretaron esto como un mensaje simbólico. Una seguidora comentó, ella muestra esperanza, él muestra arrepentimiento. Esa misma tarde, una nueva historia de Yamur volvió a dar de qué hablar. En ella, se leía una cita de un libro, a veces, dejar ir no es rendirse. Es tener el valor de seguir caminando sin lo que te detiene. Mientras tanto, Bar subía un video tocando el piano, una melodía suave y melancólica, sin palabras. Solo música. Una fuente muy cercana a ambos rompió el silencio con una declaración exclusiva, se siguen amando, pero están aprendiendo a hacerlo desde la distancia. Tal vez necesiten perderse un poco para encontrarse mejor. Nadie ha cerrado la puerta, pero tampoco quieren forzar algo que necesita sanar. El fin de semana, los dos desaparecieron de la vista pública. Ninguno fue visto en Estambul. Algunos rumores indican que habrían viajado por separado a lugares tranquilos, buscando claridad. Otros aseguran que estarían participando en sesiones privadas de terapia de pareja, algo que ni confirman ni desmienten. Y mientras el país entero parece seguir este drama como una serie en tiempo real, los seguidores se aferran a cada pista, cada frase, cada silencio. ¿Será este solo un capítulo más en su historia, o estamos presenciando el final de un amor que conmovió a miles? Lo único cierto es que Bar y Yamur están en un proceso que muchos conocen, amar, dudar, confrontar y decidir. El desenlace, como siempre, está por escribirse. Pero como dijo Bar en una frase que muchos ya citan como icónica, si hay algo que no quiero perder, es su manera de mirar cuando realmente se siente escuchada. Y con eso, una vez más, las esperanzas renacen. No olviden suscribirse y compartir este video con sus amigos para que no se pierdan ningún detalle del drama más comentado del momento.